Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 54. Nuestro invitado de hoy es Nicolás Gadano. Nicolás es economista especializado en el sector público y energía. Fue funcionario de los gobiernos de la Alianza y Cambiemos. Escribió un libro muy interesante sobre la historia del petróleo en Argentina. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de participar. Bueno, un placer. Mira, quería hablar un poco de energía con vos primero, después un poco de la macro, yendo un poquito para atrás y hacia adelante, ¿sí? Ok. Se ha hablado mucho, ¿viste?, de la riqueza que representa Vaca Muerta para el país y se ha especulado mucho con cuánto es, al menos potencialmente, ¿no? Después de ahí a realizarla, hace falta una estructura de incentivos. Pero recientemente salieron algunos estudios que fueron confirmando, ¿sí? Esa riqueza potencial, ¿sí? Entonces, ¿me podés dar como un pantallazo de cuánto es esa riqueza y qué se necesita para realizarla? Sí, digamos, los recursos, o el petróleo y el gas no convencional, viste que a veces se les llama no convencional, pero en realidad lo no convencional es cómo están alojados en el subsuelo, Ujú, no el petróleo o el gas en sí, que una vez en superficie es igual al otro. ujú, Y como no se trata de reservorios convencionales, en donde una vez que se los descubre es más sencillo eh, definirlos ya como reservas, es decir, cuantificarlos adecuadamente, no solamente desde un punto de vista técnico, sino económico. El concepto de reserva es que es técnica y económicamente extraíble. ujú. En cambio, en el no convencional, que es la roca madre, la roca generadora, que en el caso de Vaca Muerta está ahí en el subsuelo, esa formación a lo largo de toda la provincia, de la superficie de la provincia. Entonces las estimaciones de los recursos son distintas y la precisión respecto de qué de esos recursos, que es un concepto más amplio, se convierten en reservas, es más difícil de hacer. Pero lo que vos mencionabas efectivamente es así, ¿no? Porque de alguna manera el ruido macro, nuestros fracasos macroeconómicos, nuestra volatilidad, el fin del gobierno de Cambiemos, este gobierno desde el inicio hasta hoy, el cepo, todo, no ha dejado ver, porque en términos de su potencial eso está subutilizado, que el avance en la explotación de Vaca Muerta, tanto en la parte más petrolera como gasífera, ha confirmado, te diría, los mejores pronósticos respecto a la capacidad productiva de la formación, el potencial productivo, la reducción de costos, que es un poco tecnología, gestión y también las características de la formación y el entendimiento de cómo funciona. Ujú. eh, Y aprendizaje, ¿no? De cómo y de perforar. aprendizaje, claro, de cómo perforar, que las compañías, digamos, y aparte pensar que trabajan las compañías de servicios globales, que ya lo han hecho básicamente en Estados Unidos, Ujú. pero cada formación no convencional tiene sus características. Entonces hay un aprendizaje, de hecho, hay un episodio un poco, una parte medio polémica en la industria, que en la etapa inicial que la desarrolla YPF, cuando estaba Miguel Galucho, ¿te Ujú, acordás el acuerdo con Chevron? ujú. Primero se perforan pozos verticales. Eh, pero bueno, esa sí era una etapa de learning by doing ahí. Y Sí, sí. después, y ahora se hacen pozos horizontales cada vez más largos y hay que ver cuál es la distancia óptima y cuánto se hace de fracking. Así que ha habido algo de aprendizaje, como vos decís, de aprendizaje mundial y de reducción de costos mundial y de aprendizaje local. Así que digamos, respecto a esas cifras de recursos que son 300 TCF, 90 años de producción de gas, ¿cuánto de eso se puede convertir en producción? Yo no tengo el número, no es fácil, son estimaciones, pero me parece que es ya una dimensión enorme Mm. y que solo precios, digamos, desde el punto de vista del mercado, más allá de la regulación, la macro argentina, que ahora lo podemos hablar, pero
solo precios muy bajos frenarían ese desarrollo, porque ya además los precios a los cuales puede producir, tanto en petróleo como en gas, Vaca Muerta, son significativamente bajos, ¿no? Muchísimo más bajos de cómo está el mercado hoy petrolero y gasífero mundial. Claro, claro. Entonces yo diría que los desafíos, que es una buena noticia en un punto, ¿no? Porque los Muy desafíos buena. para explotar esos recursos no están del lado de los recursos, están del lado de la infraestructura, de la macro, de la regulación sectorial. Eh, Claro, pasa que y tenemos agrego una una... última cosita que es, incluso, no me quiero poner en pasado de rosca, ¿no? De optimismo, pero también aparece una cosa que es la ventana de oportunidad de los fósiles. Y ojo que no nos queden recursos en el subsuelo porque el mercado se va achicando. Justo ayer salió, y te comento esto, el WIO, que es el World Energy Outlook, no Ujú, el del fondo, sino el de la ujú. Agencia Internacional de la Energía. Y algo interesante es que por primera vez el escenario tendencial de ese informe, que es un informe de prospectiva, después están los escenarios pro transición, ¿no? Y hay uno muy ambicioso que es ese de llegar a cero emisiones netas en 2050. Pero el escenario de si el mundo sigue como está en términos de políticas, igual ese escenario les da que en 10, 15 años se llega al pico de consumo mundial de hidrocarburos, de Mm. petróleo y de gas. O sea que hoy la Agencia Internacional de la Energía proyecta que el mercado mundial de petróleo y gas, aunque el mundo no hiciera nada más respecto a la transición, es un mercado que se va a empezar a achicar Claro. lentamente, quizás más en petróleo que en gas, pero bueno, es una perspectiva que el mundo nunca tuvo. Ese es un mercado que siempre creció. Ujú. Entonces eso es un desafío adicional para la estrategia de aprovechar los recursos de Vaca Muerta. Claro, pero, o sea, a mí me da la impresión, ¿no? Siempre que el principal, o sea, vos lo que me estás contando es, mira, tenemos ahí una riqueza enorme y si la pudiésemos realizar, podríamos resolver muchísimos problemas en la Argentina, ¿sí? Pero Sin siempre duda. nos quedamos en el conflicto, ¿no? O sea, no, Esperá, no pasamos de conflicto. te agrego otra cosita que Mm, es todavía especulativa, pero puede ser, si estamos con suerte, algo más en ese sentido, que es el offshore, porque por primera vez, y de hecho se está discutiendo y entra ahí la agenda ambiental, pero más allá de lo que hubo a principio de año, que era una discusión respecto de la exploración sísmica, hay otra área offshore en donde está ese consorcio YPF y Equinor, la empresa ujú, noruega, ujú. que ya hizo la exploración sísmica y que dio tan bien, o dio bien, a tal punto que esos inversores, a total riesgo, están pidiendo hacer un pozo exploratorio que vale, no sé, entre 80 y 100 millones de dólares ese pozo, para confirmar la presencia de hidrocarburos. Si Mm, ahí hubiera un éxito, que yo creo que la probabilidad es elevada, porque si no esta gente en Argentina, en este contexto, no pondría esa plata, ujú. pero por supuesto también hay una alta probabilidad de fracaso, pero si hubiera un éxito, por primera vez habría una explotación petrolera importante offshore que se agregaría a Vaca Muerta, Claro, claro. con el detalle además de que el offshore es de jurisdicción nacional, por lo tanto la renta, me refiero a esos beneficios que vos tenés en mente, sería nacional. Ujú. Hoy la renta de Vaca Muerta es neuquina y algo más de las provincias que la rodean, ¿no? Sí, sí, pero bueno, de todas formas, uno, pues, por eso, viste, estamos en Argentina y yo veo que siempre tendemos a eso, ¿no? Es Neuquina o se lo va a quedar el sur, pero la verdad es que el país le da un montón de subsidios al No, sur. Si el sur se volviese rico, podríamos sacarle los subsidios, ¿no? O sea, sin duda, sin duda. hay muchísimo espacio para redistribuir esa renta, aunque le pertenezca a una provincia o a dos o lo que sea. Sí, además todos los proyectos de alguna manera tienen encadenamientos Ujú, productivos y regionales. Digo, hoy ya se está discutiendo en Argentina, para que te des una idea, un proyecto que está postergadísimo, pero que es cantadísimo desde el punto de vista de las condiciones del mercado, es la ampliación o la nueva construcción de la producción de fertilizantes, de urea. Hay una planta que hizo YPF con un socio canadiense en los 90 que está en Bahía Blanca, o sea, no está en Neuquén, usa gas intensivamente,
Y el mercado de fertilizantes no ha parado de crecer en Argentina y en el Mercosur, Mm, con excelentes precios, ahora mucho mejores. ujú. Y ese proyecto está en carpeta y es un proyecto, la rentabilidad del proyecto original fue espectacular, pero bueno, ¿qué me dicen ahí los que conocen el tema? Y los socios canadienses dicen, yo hace 8 años que no puedo sacar dividendos. Claro, O sea, claro. no me importa ver que el proyecto tiene TIR, quiero recuperar algo de plata. Entonces ya están como cansados de la macro argentina, Sí, pero mirando el vaso medio lleno, eso también te da la idea de que con una macro mínimamente mejorada y alguna cuestión más, ahí hay bolsones de productividad y de inversión y de expansión fenomenales. sí, sí, estoy de acuerdo. Yo no quiero caer en un lugar común, pero creo que, o sea, la macro, la volatilidad macro afecta mucho a un sector o a cualquier sector que requiere inversiones de largo plazo, mucha infraestructura especialmente. Pero también en Argentina está el populismo energético, ¿no? Que creo que espanta a los inversores. O sea, y cuando yo no quiero caer en un lugar común es como que no parecería, viste, yo no lo quiero decir así, pero parecería que necesitaríamos poner a este sector por afuera de esa puja, ¿no? Como que decir, mira, este sector, no sé, de alguna forma va a estar protegido, es estratégico, va a tener estabilidad tributaria, tarifaria. Eh, si no, parece Y yo creo que difícil. estoy de acuerdo con vos, yo participé, digamos, del lado con la Universidad de Itela, de hecho, intentando minimizar el costo de los juicios que Argentina perdió Mm, por el redireccionamiento, se le llamó en ese momento, mm, de los contratos de gas de exportación a Chile, o sea que fue intervenir esos contratos con muy poco fundamento. eh, y esos contratos estaban amparados por tratados bilaterales, por la protección de inversiones en el ámbito del CIAD y Banco Mundial, y sin embargo, entonces yo estoy de acuerdo con vos, yo creo de hecho que especialmente para el gas, porque en el caso del petróleo, la verdad que es un sector que ya está creciendo hoy, pese a todo, en Argentina está exportando un poquito más cada mes, y de alguna manera la curva de inversión en infraestructura, de oferta, va creciendo y va creciendo con expansiones que el sector privado puede ir modularmente administrando. De hecho, ya está en curso una ampliación del oleoducto que va hacia los puertos en el Atlántico, con una empresa privada donde están las principales petroleras. Se está rearmando el oleoducto a Chile, que funcionó en los 90 y después quedó vacío. ujú, Y eso el sector privado, incluso en estas condiciones, lo está haciendo. claro, O sea que en condiciones un poco mejores lo va a hacer solo. Ahora, en el caso del gas natural, para pasar de abastecer al mercado interno y un poquito más de mercado regional, o sea, de cubrir el pico del invierno argentino y exportar a Chile un poco, a vender más y a explotar realmente a escala mundial Vaca Muerta, necesitas inversiones en infraestructura muy grandes, las plantas claro, de LNG, y ahí sí tenés un problema porque ahí es hundir miles de millones de dólares ujú, y el fantasma de que Argentina te va a decir, de lo que vos decías, el populismo energético, y en un momento va a decir, y no, pero tenemos este tema, falta gas en no sé dónde, mercado interno, bla, 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 y no pasó hace tanto eso, ¿no? Entonces creo que sí ayudaría, aunque soy escéptico de que las leyes, creo que la reconstrucción en términos generales de la credibilidad argentina es un proceso largo y con hechos, prometer con leyes, pero creo que ahí sí hay dos temas, te los menciono, que una ley para la expansión, para el proyecto de LNG de exportación serviría, que es que esa ley de estabilidad tributaria, etcétera, pero proteja o privilegie esos proyectos de dos cuestiones legales que están en dos leyes. En la ley de hidrocarburos, la prioridad del abastecimiento interno, porque eso está en la ley de hidrocarburos. Y ujú, entonces, de alguna manera hay que contrarrestarlo con una ley que diga, bueno, sí, pero el gas que está dedicado a este proyecto no es para el abastecimiento interno. ujú, Por supuesto, después la Secretaría de Energía tiene que aprobar las reservas y recursos tales que las empresas puedan comprometer eso, ¿no? claro. O sea, ¿con qué fundamento se le da esa autorización?
Y el segundo punto, que es de la ley del gas, que es la ley de la época de Menem, la 24076, es en el sistema de transporte y de gasoductos, porque ahí también hay cuestiones vinculadas a open access, regulación del Enargas, tarifa, que esto debería estar separado de ese sistema y de las reglas de ese sistema como un proyecto dedicado para Claro, proteger este proyecto desde el upstream hasta los barcos que salen con ese LNG para cumplir los contratos que se puedan firmar. sí, Yo creo que efectivamente sería bueno tener una ley en ese sentido. sí. Sí, igual viste que yo te decía, no quiero caer en el lugar común porque yo tampoco creo que una ley en sí misma o sea, va a cambiar la historia de inestabilidad institucional que tiene la Argentina. Pero creo que igual algo hay que hacer, ¿no? O sea, Sí, porque estoy de si acuerdo. no uno dice, bueno, no hago No, y nada. mira, O te sea, doy una... y lo que quiero decir es que, y entonces yo creo que todavía el hacer una ley tiene la chance de generar el debate, ir comprometiendo Exacto. a la gente, ¿no? O sea, finalmente, No, y mira, contrario a lo que a nuestro escepticismo, te voy a dar un dato positivo, que de hecho muchos lo usan ahora para decir es un ejemplo para por qué no hacer esa ley del LNG mm, ahora, este año, con apoyo de la oposición y mm, con el oficialismo. Pensemos que YPF acaba de firmar un acuerdo muy incipiente con Petronas, la compañía de Malasia, para hacer un proyecto de LNG. Y es clave tener una punta, un off-taker, alguien que diga, sí, ok, yo estoy acá, yo te compro el LNG. Bueno, a partir de ahí vos estructurás un proyecto. claro, Entonces se podría hacer un proyecto de ley y el ejemplo que dan es, que es muy importante y es muy del sector, es renovables. claro, Porque la ley de renovables en su versión que finalmente fue lo que permitió el despegue de ese sector, se aprobó sobre el final del gobierno de Cristina Kirchner. mm, La implementación más fuerte que implicó que hoy, hace poco yo vi, digamos, la capacidad de renovables, que básicamente es eólica y solar, llegó al 16% de la generación total en septiembre. sí, Eh, altísimo, altísimo. Altísimo, sí, Sí. es un objetivo difícil, veníamos de nada, ¿no? De Porque ahí nada, no entran las... 2-3% Claro, al principio del gobierno de Macri. ahora está bastante detenido el proceso inversor por distintos problemas, Mm, pero digamos, entonces fue una ley que se votó con el kirchnerismo, que se implementó bastante en el gobierno de Cambiemos y que las reglas básicas este gobierno, pese a todo este caos que tenemos, incluso cambiario, las mantuvo. mm, O sea que esas compañías, las que ya tenían las inversiones, siguen operando, siguen generando. Se detuvo un poco el proceso inversor porque, bueno, hay, digamos, lo que dice cualquiera, ¿no? Estas son inversiones en general extranjeras en un país donde no se puede girar utilidades, es difícil, donde hay cepo, brecha del 100%, pero es un ejemplo de que hay una ley que fue votada por las principales fuerzas políticas y que fue respetada por las principales fuerzas políticas, aún en la alternancia. claro, Entonces, no es una prueba contra todo, pero ayuda. Y sí. el solo hecho de hacerlo, creo que es lo que vos mencionabas, y de discutirlo y de buscar las mayorías en el Congreso, y bueno, hacia los inversores también es una señal de que hay un compromiso político respecto de esto. Bueno, y también es esto, ¿no? Es la práctica de cuando se dice hay que buscar consensos, bueno, hay que intentarlo. Digo, si uno parte de la idea de que Exacto, nada va a funcionar, entonces no hay no diálogo llegás nunca. y obviamente no va a funcionar. Este, Bien, te hago otra pregunta relacionada, ¿sí? ¿Cuál es, o sea, Argentina en los 90 tuvo una reforma del sector acompañada de privatizaciones, pero también importantes cambios regulatorios del sector que fue muy exitosa, en mi opinión por lo menos. Y después eso se fue desandando de una forma u otra. Y en el gobierno de Macri hubo mucho impulso a la producción, pero hubo mucho menos digamos, a la reinstitucionalización del sector. Y después yo no lo seguí, para serte honesto, pero me imagino que en este gobierno no pasó nada. ¿Dónde estamos parados hoy? Mira, haciendo ese raconto, efectivamente, los 90 son una reforma eh,
y creo que las privatizaciones son parte, pero no son el corazón de la reforma. El corazón de ujú, la reforma es la nueva regulación, ¿no? ujú, Y la apertura al capital privado. eh, y efectivamente fue en general muy exitosa, con algunas sombras o algunos matices. Ahora, ahí hay algo que yo quiero mencionar que a veces queda opacado por la crisis del 2001, que es, pensemos Argentina, no lo dije, pero Argentina es un país que en su matriz primaria depende muchísimo de los hidrocarburos, o sea, más del 80%, porque gran parte de la energía eléctrica se hace con hidrocarburos, entonces quizás no llega al consumidor final en la forma de nafta o gasoil o gas, pero desde el punto de vista del recurso primario es hidrocarburo, y más que nada gas. O sea, el dato singular cuando uno compara la matriz primaria de energía argentina con el mundo es el gas, que tenemos 54% de gas. Eso es solo de países muy gasíferos, no sé, Rusia o algunos otros. El mundo ujú, debe estar en 20 y pico. Y no tenemos carbón, por suerte. ujú, Ahora, lo del gas no es casual, sino que fue el producto de una decisión política de muchos años que fue a partir de grandes descubrimientos de mega yacimientos de gas, más que nada Loma La Lata en Neuquén, que es de los 70, sí, pero también de la explotación del gas del sur, de las distintas cuencas. Argentina en la etapa más estatal, YPF Gas del Estado, se fue gasificando. ¿Qué quiere decir eso? No solo redes de gas a los hogares, sino una matriz de energía eléctrica muy gasífera. Hacia fines del siglo XX, o sea, coincidiendo con la crisis de la convertibilidad y la salida de la convertibilidad, la verdad que también nos pasó algo, que es que tuvimos una crisis estructural de hidrocarburos, que no es por la política energética. Por supuesto, la política energética la podría haber mitigado o la pudo exacerbar como lo hizo con precios bajos, pero hubo algo muy estructural, que es que los yacimientos convencionales de Argentina de petróleo y gas entraron irreversiblemente en declino ujú, por su madurez. ujú, Esto no es blanco-negro, porque vos si tenés buen precio invertís un poquito más y demorás ese declino, pero no lo podés revertir. Y si no tenés grandes descubrimientos de otros yacimientos, listo. Entonces, Argentina entró estructuralmente en el pico, y hasta ahora sigue siendo así, porque no hay descubrimientos convencionales onshore alternativos, entró en su peak oil y su peak gas convencional ujú, en el medio de la crisis. ujú, Entonces, ¿eso qué significó? Después, por suerte, vino la revolución del shale en Estados Unidos trasladada a Vaca Muerta. Pero en el medio significó que esos yacimientos empezaron a declinar y que el costo medio de la energía importante en Argentina, el gas, mucho más que el petróleo, aumentó, claro, pero aumentó estructuralmente. Para colmo, tuvimos un gobierno que aún en condiciones favorables, términos de intercambio, superávit fiscal inicial, etcétera, en vez de tener la percepción de largo plazo estratégica, y decir, ojo que está pasando esto, más bien hizo todo lo contrario, digamos, retraso tarifario, congelamiento, aprovechamiento del capital hundido, ujú. eh, Violación de entonces, contratos violación internacionales. de contratos internacionales. Entonces, toda esa situación estructural se agravó. Eso fue llevando a una intervención sucia en el sector y una distorsión permanente de, qué sé yo, Camesa era en la regulación de los 90 era un organizador técnico y económico del despacho. Y bueno, y se convirtió a la fuerza en el vehículo central de los subsidios al sistema eléctrico y casi bueno, no casi, comprador de la energía y revendedor, y en el medio pierde plata sistemáticamente, Ujú, incluso extendiéndose a que el año pasado hubo oportunidad de exportación a Brasil. Brasil tuvo una sequía muy grande, en algún momento que Argentina tenía energía eléctrica excedente exportó, pero Camesa la centralizó, o sea, Camesa es un ejemplo de lo distorsionado que quedó el esquema. Enarsa es otro ejemplo, ¿no? Porque tomó el rol de importador único. Entonces, el sistema está totalmente distorsionado y en el contexto de un retraso tarifario que en los años, en el kirchnerismo anterior fue brutal. Me parece que Cambiemos casi que no tuvo tiempo, ¿no? Porque no es tan sencillo abordar simultáneamente problemas muy urgentes como recomponer los precios, las tarifas,
más que en ese momento había como un riesgo de blackout, o sea, un problema de generación, Sí. de que el sistema falle, y intentar resolver los temas estructurales de funcionamiento del sector, ¿no? Y hoy estamos igual o peor, diría Mm, yo, porque además, desde el punto de vista de los precios, de las tarifas, se suma parche con parche, se va armando un enchastre, es como la política cambiaria, ¿no? mm, mm. Hay cosas que... Así O sea que que es un trabajo enorme que todavía está es por un trabajo delante. enorme, Por está por delante. delante. Quizás lo que digo que hoy es la nota más optimista es lo que mencionamos al principio, que vos Mm, hace 4 años no tenías tanta claridad respecto de lo que podía producir Vaca Muerta y a qué costos, y hoy lo tenés. está bien. Y voy a agregar una nota positiva de lo que ha hecho el gobierno, que es una cosa en la que estamos mejor, diría yo, y es una herramienta positiva y que puede ser utilizada por el próximo gobierno, que es el plan gas de este gobierno. Viste que ha habido varios planes Sí, gases. sí. Había uno de Kicillof, después hubo la resolución 46, polémica, porque el beneficio se concentró mucho en Tecpetrol, pero este gobierno organizó algo que es una subasta, el plan gas, con un precio tope, pero un precio tope razonable, en donde las compañías fueron a contractualizar eh, flujos de gas por varios años y compitiendo por precio, fijando un precio Mm, voluntario, mm, que son precios muy interesantes, porque son precios de alrededor de $4 el millón de BTU, cuando en Europa, bueno, está en Estados Unidos el Henry Hub creo que está a 7, 8 hoy, mm, y en Europa 40, mm. pero son precios a los cuales las empresas pueden producir porque los pusieron voluntariamente de alguna manera, y Claro. pueden producir y ganar plata. Entonces, eso es un punto de partida interesante para adelante, con la idea de contractualizar, meter competencia, que los precios reflejen el mercado y la competencia, eh, y ir reconstruyendo un sistema que obviamente merece regulación estatal, pero que vuelva a estimular y a potenciar la inversión privada, ¿no? Ujú. Te llevo un poquito al mundo, ¿no? Porque finalmente esto es un bien, son todos bienes comercializables y tenemos que entender a dónde va el mundo. Vos un poco mencionaste algunas tendencias de los países desarrollados a ir a energías más limpias, ¿sí? Lo que no siempre le sale bien, ¿no? Como a No, Alemania, que le salió bastante mal hasta ahora. bastante mal. Eh, pero quería, o sea, yo he visto, de nuevo, sin seguir el sector, así como lo seguís vos, ¿no? Pero he visto que Rusia, que le vende mucho gas y petróleo a Europa, eh, estaba un poco amenazada justamente por esas tendencias, ¿no? Porque el votante europeo demanda energías más limpias, a pesar de que el gas es dentro de los hidrocarburos bastante limpio, ¿sí? Entonces yo lo que vi es como que Rusia empezó a hacer contratos de largo plazo con China y con India. O sea, que me parece que hay un cambio geopolítico bastante significativo ahí, que todavía, que quizás quedó oscurecido por la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Pero que eso está en marcha y que va a ser un cambio importante. Sí, sí, es un buen punto, porque además es un buen punto también para ver cómo queda el mercado, porque todo yo no, porque el crudo ya no se lo compran. Bueno, pero si se lo vende, el mercado es único de alguna manera, y en el petróleo particularmente, que es el más tradable, Ujú, bueno, sí, el crudo ruso cotiza con descuento, pero si los países China, India, Turquía le compran crudo a Rusia, le van a dejar de comprar crudo a otro, y el mercado de alguna manera, oferta y demanda siguen siendo parecidas. ujú. Más allá de que el shock generó efectos reales, sin duda, y está generando efectos en términos de crecimiento globales. Sí, En sí, gas, el sistema de gas es otra cosa porque el gas, viste, hasta hace 20 años, bueno, no sé, por ahí me equivoco, pero solo se comerciaba internacionalmente por gasoducto. claro. Entonces son mercados aislados. Aún hoy, si no, uno no podría ver semejantes diferencias de precios entre Estados Unidos, Europa, Japón, Ujú, nosotros. ujú, Entonces, el trading de gas está limitado
por esta infraestructura de plantas de LNG, disponibilidad, regasificación. Pero sin duda, frente a este shock, se arman bloques de comercio distintos, de energía. Y bueno, la energía, y se ve en todos los países, ¿no? Y en este conflicto se ve mucho, es crítica, o sea, es central. Y yo, viste que yo escribí un libro de historia del petróleo en Sí. Argentina, y ahí trato de no ser como porque hay algunos autores, para mí un poco superficiales, que dicen, no, bueno, todos los golpes de Estado en Argentina, detrás estuvo los intereses petroleros. No es verdad. Ahora, dicho eso, es evidente que el acceso a las fuentes de energía, que en el siglo XX eran básicamente los hidrocarburos, y tiene mucho que ver con la geopolítica, porque Y si no sí. uno ve el eje del mal y te aparecen casualmente Irán, y te aparece Rusia, y te aparece Venezuela, No, no, y toda está. la cuestión de Medio Oriente, y claro, y de alguna manera, lo que vos decías, que es la agenda tan ambiciosa de renovables, bueno, a los países con muchos recursos hidrocarburíferos les impone un desafío. Ujú, También ahí hay discusiones que son súper interesantes, que son eh, las que plantean países como China o India, o los países que dicen, mirá, ustedes, ujú. países desarrollados, consumieron energía fósil a lo pavote durante un siglo o más, llenaron la atmósfera de dióxido de carbono, y ahora cuando nosotros estamos dándole a nuestra población niveles de consumo per cápita de energía, ni siquiera como los de ustedes, parecidos, ¿no? Y que la gente tenga auto. Ahora ustedes nos dicen, no, 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 pero no se puede consumir más de esta energía, porque ya con lo que metimos nosotros en la atmósfera y ya hay calentamiento global, Ujú. que es verdad, pero evidentemente las responsabilidades, y no es solamente una cuestión de quién está en mejores condiciones desde el punto de vista del ingreso medio de hacer esos gastos, sino las responsabilidades son distintas la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Sí. Entonces, Y esa discusión las es presiones de compleja de los ciudadanos en cada sociedad son distintas. Si hay una sociedad también. donde hay mucha pobreza, donde los niveles de consumo no son muy altos, esa sociedad va a votar por crecimiento y no se va a preocupar por lo que pase dentro de 50 años con la Claro. temperatura, ¿no? Y me parece que es más Sí, es un tema europeo. Yo de hecho, tenía esa idea cuando hicimos la reforma tributaria de introducir un carbon tax, aunque sea sí, iniciarlo, porque a mí está me muy bien parecía que eso. iba a ayudar mucho al acuerdo con la Unión Europea. Y de hecho, cuando se firma el acuerdo con la Unión Europea, el presidente Macri habla de lo que tenía que hablar él, es lo bueno que era para Latinoamérica, para el Mercosur, acceder a los mercados europeos. Ahora, el representante de la Unión Europea habla del cambio climático, no habla de los Claro. mercados. Y dice, bueno, Sí, sí, y sí. lo que nosotros queremos de ustedes es que contribuyan, ¿sí?, a Exacto. la reducción de las Sí, y emisiones. fíjate que en ese momento sé que ustedes proponían un carbon tax en general, que se resistió el gas, que se sacó el gas, pero Sí. el gas, y ahí está la inteligencia de Argentina también de cómo presenta las cosas, ¿no? Porque el Mm, gas está grabado hoy, ujú, tiene un 5 y pico por ciento de impuesto todo el consumo de gas, mm. pero eso financia el subsidio al gas en la Patagonia, zona fría, que es un disparate, ¿no? Es Mm. al revés, pero digo, hay Y, un cargo sí, impositivo sobre el consumo de gas. sí, no, no, pero ahí te quiero decir, digo, lo que aprendí yo en ese año que estuve pensando en eso es que sí, o sea, de hecho, mucho de lo que nosotros llamamos el carbon tax también eran otros impuestos que Y sí, existían, sí, que se fueron cambiando para. A mí claro. me parece que el mundo no tiene mucha sutileza. Entonces vos lo tenés que llamar un carbon tax y Y sí, grabar a la y listo, emisión y no el valor, ¿sí? claro. Entonces, Que eso se convirtió después en el problema porque nadie se anima a firmar la actualización, que es una bueno, pavada, pero pero bueno, eso es un problema de la inflación, ¿sí? Es sí, verdad, es es un problema. verdad. O sea, tener un sistema tributario razonable cuando tenés inflación es Es tremendamente difícil, difícil, ¿sí? por muchos Por motivos. muchos motivos. Y eso, la verdad, yo no lo vi en su momento. No lo vi. Porque hacía todo el sentido el cambio, no solo desde el punto de vista geopolítico que te mencioné antes, sino también de
tener un estabilizador automático en los precios, ¿sí? Claro, claro, sí, sí, que Pero es claro, si después va a empezar la puja distributiva, porque no solo es porque nadie se anima a firmar el ajuste, también está el que defiende al sector y no quiere que se firme el ajuste, ¿sí? pero desde ya todas las petroleras, Sí, sí, empezando por YPF, dicen, no, vos frename eso y dame espacio para que yo pueda aumentar los precios. sí, sí, sí. Por eso, Eh, eso es más, no digo que fue un error, pero digo que la verdad es que eh, la inflación dificulta todo, ¿no? Hay que bajar la sí, sí. inflación porque Pero ahí, volviendo desde el punto de vista energético y de la política energética y la estrategia energética, digamos, a los desafíos habituales de Argentina, muy vinculados a estas cosas de los precios relativos desordenados, el sistema tarifario hecho percha, la estructura regulatoria del sector MADE, cada vez más se agrega la cuestión de la agenda de la transición. mm, Como mínimo, como vos decís, por una cuestión geopolítica, porque cada vez que vos vas afuera, Europa y muchas veces Estados Unidos te ponen eso adelante, ujú, pero además porque si uno no tiene una agenda propia, inteligente, y te van a imponer la agenda de ellos, dice, y efectivamente cada país inventa y depende también, no solo de lo que vos mencionabas de cuál es la preocupación de sus votantes, sino también de cuál es su estructura productiva de energía. O sea, ujú, si vos no tenés petróleo y gas, no te preocupa esa transición, o mm, los stranded assets, o qué te queda abajo en el subsuelo, no te importa. Ahora, si lo tenés, evidentemente sí te importa. claro, Con toda la cuestión de la movilidad, de la electromovilidad, los vehículos, bueno, Europa, por ejemplo, tiene distancias cortas, está muy urbanizado, no es lo mismo eso que en Argentina, imagínate reemplazar toda la infraestructura que tenés de estaciones de servicio para combustibles líquidos, etcétera, electrificar todo con distancias que de una ciudad en la Patagonia, tenés 500 kilómetros, no hay nada. ujú, Con lo cual, ahí hay un punto que me parece interesante, que es la tecnología es muy cambiante en esto, además. ujú, Todo el tiempo uno ve. Entonces, eh, la estrategia de transición tiene que ser muy singular, muy adaptativa y muy dinámica, porque por ahí, imagínate que aparece algo, que hay miles de proyectos, sí, que te permite, en vez de tener que sustituir todos los motores de combustión interna de los vehículos, tener un combustible que no emite, con los mismos motores. Bueno, ujú. Sí, o almacenar energía renovable, ¿no? El día que... almacenar renovable, que eso está en curso, Sí, o el hidrógeno, o sea, y hay muchas tecnologías compitiendo. exacto. Y entonces, de acuerdo a tu situación económica, a tu dotación de recursos, a un montón de cosas, cada país tiene que tener la capacidad y la inteligencia de adaptarse al proceso de transición, que no podés decir que no, porque si no un día te van a poner aranceles compensatorios o te Exacto. van a sacar de alguna mesa o no te van a dar crédito. Ujú, ujú. eh, con lo Sí, sí. cual, efectivamente, hay que tener una estrategia activa ahí. Ujú. Bien, te llevo un poco a la macro, ¿sí? De Argentina. Vos estuviste durante la gestión de Cambiemos casi todo el tiempo en el Banco Central, ¿no? Hiciste Sí, un poco en Hacienda, pero estuviste en la gestión de Sturzenegger y en la de Sanleris. sí. Eh, Ahora hay un debate, ¿no? Y, o sea, un poco impulsado por Federico, que dio un par de notas, en el que ha sido crítico primero de la política fiscal inicial y también de la política monetaria de San Leris. En un reportaje muy reciente dijo que Sí, la, lo poli- vi. la Al pol- principio estuvo bien y después estuvo mal. La claro, fiscal. la política que hizo él estuvo bien, que no me queda claro si es la política en concreto o la institucionalidad que tenía el Banco Central y la que se vino después estuvo mal. ¿Vos cómo ves ese debate, dado que participaste de ambas gestiones? Mira, participé más en términos de la política con la de Guido, ¿no? Con la Mm, final. Estuve mm, con Federico también, pero más en la gestión del banco. ujú, Me parece que hay algo claro ahí, que no hay.
uno puede decir fue buena, fue mala. Ahora, no puede haber, no podemos evaluar la política monetaria en abstracto de la política fiscal o de la política de tarifas, y ese fue uno de los problemas. Ujú, Entonces, no creo sería un problema, o sea, fue un problema diseñar esas políticas descoordinadas. ujú, Después uno puede decir, y bueno, sí, habría que haber hecho un ajuste fiscal más fuerte al inicio o no, ujú. que no se hizo, pero lo que Pero, no puede pasar pero, es que uno elija la política fiscal y otro elija la política monetaria y otro elija la política de tarifas. Me acuerdo que Federico en alguna, que eso fue como en alguna pregunta de por qué era tan ambicioso, cómo pensaba bajar tan rápido la inflación, cuando había que hacer un cambio de precios relativos importante, claramente tarifas, él contestó, bueno, si algunos precios suben, otros bajarán. sí, Me sí. parece que eso no, eso, si realmente tenía en la cabeza eso, no funciona así. Yo me acuerdo que gente por ahí que era como bastante despreciada por algunos de ellos académicamente, tipo gente experta en la alta inflación de los 80s, Ujú, más del mundo C, que yo te decía, mirá, los precios relativos los haces con inflación en alza, los cambiás, los ajustás. Es mm. así, no hay muchas experiencias donde lo puedas hacer simultáneamente bajando la tasa de inflación. Creo que yo, sin duda, no solo para la cuestión de la política monetaria cambiaria, pero en general en la gestión pública, pasar por la gestión es un aprendizaje, vos lo habrás visto, fenomenal, fenomenal, donde no es que uno quiera negar la teoría, lo que aprende, lo que dice la literatura y lo que ha pasado en otros lugares del mundo. Tampoco es que uno va a inventar nada, pero ir a la realidad y ver realmente cómo funcionan las cosas y No, te pero baja bastante, ¿no? sí. Pero mi A punto entender. incluso es que la teoría tampoco dice que siempre Sí, es estamos cierto. en equilibrio, ¿entendés? En un equilibrio sin fricciones, ¿no? Respecto, yo te digo, el de la segunda etapa, evidentemente que habíamos construido, ¿no?, una situación fiscal más contractiva, más Ujú, en contraste con lo que pasó en el primer año quizás de Macri. Y una política monetaria con una regla bastante fuerte, que siempre contábamos la anécdota de algún consultor muy famoso que decía, esto es durísimo, ¿no? Como, y sin embargo, ahí también uno se dio cuenta que el tipo de cambio en Argentina, la volatilidad cambiaria, es letal en el tema de la inflación y de cómo genera desde el punto de vista de los actores económicos la percepción de que se movió el dólar, se movió todo, listo. No, pero yo tengo una regla monetaria durísima, no lo voy a convalidar. Mentira, no va a suceder, mm. punto. Entonces, y ahí viene toda la discusión de qué haces en el mercado cambiario, porque si vos querés tener flexibilidad cambiaria para no tener un esquema rígido, bueno, ese ruido es letal para un programa antiinflacionario. Es así, yo por lo menos eso es lo que viví en ese periodo, ¿no? Fíjate que igual quería hablar de esto para ahora mirar hacia el futuro, ¿no? Y con esto te dejo la última pregunta. Supongamos que gana nuevamente Juntos por el Cambio, que es lo más probable, y va a enfrentar los mismos desafíos, ¿no? O sea, Sí, un cepo incluso mucho más fuerte que el que había en sí, el mucho gobierno más fuerte. anterior. Eh, Muy complicado desarmar eso. Está muy las, complicado una cosita que es la política cambiaria, viste que tiene esta cuestión del impuesto país, la percepción, etcétera, que te hace que vos tenés recursos fiscales ahí falsos, falsos, sí, falsos. falsos, que en realidad son transferencias del Banco Central, ¿no? Ujú, Pero que los tenés en el programa con el fondo, arriba de la línea, que forman parte de tu recaudación como si fueran ingresos tributarios. Y mm. está bien, nada, es una complicación más pensada porque eso antes no estaba así, de todo, de cómo desarmar todo ese dispositivo que cada vez es más complejo. No, no, pero es importante y yo discutí mucho con la mayoría de los consultores sobre cuál había sido la herencia, porque estaba toda el número oficial estaba tremendamente contaminado por cosas como esa, por no pagar los intereses de la deuda y por Claro, otras cuestiones, ¿no? O sea,
valuás los intereses a un tipo de cambio oficial que no es sostenible, no te mide el exacto. déficit, ¿no? En fin. Pero además de eso, bueno, te vas a volver a tener el problema del ajuste tarifario y entonces va, el debate shock gradualismo, que probablemente siempre está mal encarado, o sea, porque nunca se puede hacer un shock de 7 puntos, ni Sí. tampoco es gradualismo salir a aumentar el déficit fiscal, ¿no? O sea, Claro, no, eso es ir en la dirección contraria, no es claro, gradualismo. claro. Entonces, por eso digo, era una discusión que, de nuevo, era un relato esa Sí, discusión. era un relato, sí. Pero va a estar de nuevo, ¿no? Y ahí a mí me parece que una cosa que es clave es que vos vas a poder hacer más shock en las tarifas cuanto más rápido puedas bajar la inflación, porque bueno, si vos sacás impuesto inflacionario, por ahí podés pasar más gasto en servicios, ¿no? Sí, pero Sí, 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 entonces darle ahí, algo en compensación al... pero ahí hay un timing muy delicado, ¿no? Por lo que hablábamos antes, porque, o sea, Muy, vos querés bajar el impuesto de inflación, eso implica bajar la inflación, pero eso también, pero si vos haces ese ajuste tarifario y por la razón que sea, eso te sube los precios, bueno, ahí entras en una dinámica que no es tan sencilla. Vos, eh, ¿cuál es tu visión de esto y si estás participando de discusiones? ¿Cómo se lo está discutiendo, digamos, en Argentina esto? Que me parece no, es central. que, y sí, pero me parece que vas hacia una situación, como vos lo mencionás, en la que estás entrando en un régimen de inflación más alta, eh, peligroso, en el que la demanda, la economía necesita y la demanda va a ser resultados en términos de inflación relativamente rápidos, pero sin duda ese programa de estabilización tiene un paso previo, que es estos ajustes que tienen, digamos, no solamente de precios relativos, sino tienen este vínculo con la cuestión fiscal fuertísimo. Entonces hay un periodo inicial en el que no vas a tener baja de la inflación, probablemente tengas más inflación. Ahora, la llave o el diseño de un programa que logre minimizar o a concentrar en el tiempo lo más posible ese periodo y luego ir hacia una estabilización importante y rápida, de manera tal que después de un tiempo la sociedad vea resultados y además haya efectos económicos por esas mejores condiciones de estabilidad y de relativa mejora del sistema de cambiario, eliminar la brecha, lo que fuere, salir del cepo. Eh, bueno, y hay un desafío ahí no solamente de hacerlo, sino del timing, porque digamos, los tiempos políticos en Argentina son cortos, ¿no? Son Claro. gestiones de 4 años, tener la elección de medio término a los 2 años. Así que es un desafío enorme. Y gran parte de la discusión shock gradualismo también se la va llevando eh, que no tenés mucho margen verdaderamente gradual, ¿no? Para decir, bueno, tengo financiamiento, entonces voy de a poco, voy bajando el déficit de a poco. Vas a llegar muy complicado con las fuentes de financiamiento escasas que te quedan. Por supuesto está la duda de cómo vamos a llegar, que eso nadie lo puede contestar, ¿no? Porque Mm. la cuestión económica y política en este último año de gobierno es indescifrable cómo se llega. Sí, y además depende también Pero, de cómo se vea el mercado, que va a ser la política del que viene, exacto, ¿no? Y exacto, exacto. Cristina se Las cosas benefició mucho en su momento de que Macri iba a ganar, digamos. se benefició mucho, eso puede volver a pasar, pero a la vez algunos te dicen no, pero ya se sabe que cualquiera que hace un programa económico acá tiene que tomar decisiones fuertes con la deuda, con los pasivos remunerados del Banco Central. Entonces, y puede venir alguno que, no sé, mide mucho mi ley, que dice que va a dolarizar y nadie entiende con qué va a comprar los pesos, ¿no? Entonces ahí se puede haber una corrida contra el dólar. O sea, me parece que la situación es tan frágil que más allá de la idea de que puede venir un gobierno más racional, también la idea de que el gobierno que venga va a tener que tener un programa no necesariamente es tranquilizadora para todo el mundo. Específicamente me refiero al que tenga algún activo o algo, ¿no? Ujú. Porque este gobierno, bueno, va procrastinando, va avanzando con parte, incluso Massa, que a mí eso me sorprendió,
por ahí no lo conozco, pero pensaba que como parece un político más audaz, yo pensé que él iba a tener un enfoque más audaz con lo económico. Básicamente con lo cambiario, o sea, que iba en la duda, en el dilema de me arriesgo ahora, pero tengo un poco más de aire después, o vamos muy a poquito, pensé que iba a tomar el camino inicial, que Sí, el un escenario desdoblamiento. Yo pensé que iba a eso, algo, algo así. y que iba, viste, más arriesgado, que si devaluaba un poco el oficial, pero también ahí iba a tener inflación, pero le podía decir, bueno, esto es por Guzmán, yo tengo que arreglar esto, y después eso le da un poquito de aire que ahora no tiene. Y ahora Ujú. estamos en este loop de no puedo devaluar porque no tengo reservas, no consigo reservas porque no devalúo, y entonces unas devaluaciones totalmente extrañas y raras, el tipo cambio soja, el otro, esto. Eh, Así que es Sí, muy aparte, difícil igual saber. se da una discusión rara también, porque tampoco también es, no puedo evaluar porque se va a acelerar la inflación, pero la inflación ya está en 100%. Entonces, cuando se acelera la inflación, aumenta la pobreza. Y bueno, pero no, o sea, no está claro que si vos pasás de 100 a 120, o sea, no es que cada vez que tenés 30% más de inflación, el salario cae de 30%, digamos, ¿no? Sí, Hay sí, que sí. ver No, cuál es la además, política de ingresos que acompaña a esa aceleración inflacionaria, ¿no? hace poco estuvo Pese en la Ditela y a veces, claro, te decía que estuvo Pese en una reunión en la Ditela que estaba Guido también. Ajá. Y claro, él hacía un relato, viste que buscan como atribuir a distintos shocks, la guerra, el no sé qué, pero pensando hacia adelante, parecía que era como que la inflación se cansara, ¿entendés? Como si fuera un chico, viste, chiquito que corre y vos decís, ya se va a cansar. Mm. No se va a cansar. Entonces, lo que estamos viendo con camioneros, con el otro, las paritarias, las tarifas, es que lo que ya todos sabemos es que, bueno, la inflación se acomoda en un nivel superior y Ujú. todo se acomoda en ese nivel porque nadie Claro, quiere claro. perder. Y si te viene otro shock o tenés que hacer un ajuste y no tenés un programa, se te acomoda más arriba. Entonces, nada, pensé que Massa, que algunos todavía creen que ahora, a fin de año, no lo sé, pero bueno, no sé cómo va a seguir, no sé si Massa será el ministro de Economía. Parece raro pensar que el 9 de diciembre del 2023 el ministro de Economía va a ser Massa, Mm. algo va a pasar en el medio. Y bueno, pero definitivamente, como vos decís, más allá de los detalles, el próximo gobierno se va a encontrar con un panorama de nuevo muy complicado en lo fiscal, en lo monetario, en las reservas, en la deuda, y con una inflación mucho más alta Y y más siempre, y desafiante. siempre con la necesidad de hacer promesas que no va a poder cumplir, ¿no? Así como se prometió que la inflación era fácil de bajar, de que Sí. simplemente porque venía un mejor gobierno se iban a resolver los problemas, o mejor Sí, intencionado. y después hoy justo hablaba del tema del presupuesto y fiscal, que lamentablemente, o sea, en general los economistas vemos, bueno, el principal problema, núcleo indomable es el origen, después hay un montón de cosas, es el déficit y lo que ha ido generando en términos de la destrucción del crédito público, de la moneda, del Ujú. sistema bancario, del mercado de capitales. Eso agregado a un fenómeno de los últimos 20 años, más del kirchnerismo inicial, el aumento estructural del gasto público respecto al Sí. PIB, fenomenal, ¿no? No. Entonces, uno dice, bueno, con ese diagnóstico, y tenés que bajar el gasto público, porque además tenés impuestos ya instalados muy distorsivos, que antes eran de emergencia, Pará. alícuotas Y altas. tenés impuestos extremadamente distorsivos que aún con toda la furia, te dejan 5 o 6 puntos de déficit. O sea, Claro, claro, no por es que, eso. no es que tenés sus impuestos distorsivos y bueno, por lo Pero menos. al menos llegaste y Sí, sos prolijo con los sí. impuestos. Claro. Entonces, ahora, vos fíjate que en el Congreso no se discutió prácticamente el gasto público, Mm. no se discutió el déficit. Entonces estamos la oposición muy con, no, los impuestos, hay que bajar todos los impuestos. Bueno, ¿con qué vas a financiar? Bueno, ya sea, que es como la magia monetaria que algunos tienen, la dolarización, que vos decís, ok, pero si el problema, no digo que sea el único, pero
El arreglo monetario cambiario tiene que venir después de una solución al tema fiscal. ¿Cuál es la...? No, no. Es como Bueno, el, es como es como el bypass gástrico, te sí, dicen. yo, Bueno, esa ilusión de que vos pones una regla y te frena el gasto público. No es así. sí, yo quizás es como yo participé, tengo un bias, ¿no? Reconociendo esto, a mí me parece que, y de nuevo, no es lo que quería el presidente Macri. El presidente Macri le hubiese gustado una baja de impuestos y una reforma tributaria muchísimo más agresiva, y lo dice en su libro. Y en su libro dice como al pasar Sí, algo así como, bueno, y ahí hicimos unos cambios tributarios que el equipo de Duhovne detectó que como había unos problemas técnicos. claro. Y la verdad que era una reforma que si hubiese un horizonte temporal de 5 años, en 5 años te hacía una mejora. Y era Sí, lo que era posible. Era lo que era posible. Bueno, me voy a gastar 303, 04 del producto acá, porque si esto sale bien, vamos a crecer, y claro. entonces no es así. Y si no, bueno, vas a suspender alguna de esos cambios, porque muchas cosas se pueden suspender por decreto, eh, o cambiar, ¿no? Entonces, me parece que eso pero de nuevo, yo creo y reconozco que en la Argentina siempre es como que, es lo que te decía antes, tiene que subir la apuesta, ¿no? Entonces, ahora es como, bueno, si el gradualismo en la baja del gasto no funcionó, hay que hacer un shock, pero no hay un shock de 7 8 puntos, no hay. No, 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 de 7 Y 8 puntos entonces, no. si la reforma tributaria esa era muy lenta, hay que ir una más rápida, pero tampoco hay recursos, lo que decías vos. Entonces, me parece que tenés todos esos desequilibrios que le das, del otro lado unas expectativas enormes que son difíciles de satisfacer. Tal cual, es así y lentamente además la discusión en el Congreso, o sea, una cosa es ser opositor, como es hoy Juntos por el Cambio, Mm, y otra cosa es empezar a imaginarse qué vas a hacer con el gobierno. ujú, Y bueno, y ahí todo lo que es fácil cuando sos opositor se convierte en difícil porque tenés esos desafíos, ¿no? ujú, Pero se va construyendo eh, un clima entre tus votantes, en la opinión pública, que después también condiciona ujú, a las posibilidades de lo que vas a hacer. ujú, Porque ujú. naturalmente un dirigente político te dice, mira, no, no, no voy a poder hacer eso porque tengo que bajar los impuestos, tengo que bajar las retenciones. No, pero ¿cómo vamos a bajar las retenciones? Mm. Si vamos a ordenar el sistema cambiar y va a haber una devaluación y no tengo cómo compensar eso. Y sí, pero entonces quizás cuando uno llega, cuando se arman esas demandas, como vos decís, que hoy están exageradas, ¿no? Porque la frustración lleva a decir, no, hay que ir el doble, 8 puntos del producto. Es difícil, ya es tarde cuando querés decir, no, mirá, no lo podemos hacer. Mm. Este, porque además yo ahí, antes te digo algo, vos seguramente lo compartís, creo. Cuando uno forma parte de una gestión económica de un gobierno, no es un técnico. No, Yo detesto esa idea. No, yo soy un técnico, como si fueras el gasista que viene o el del aire acondicionado. Te digo, mirá, podés comprar o cambiarlo. No, no. Vos sos parte de un proyecto. no, Por no, o supuesto sea, que a tiene sus ver, roles. yo, Y yo, tiene que entender al dirigente, al presidente, no puedes decir, no, mirá, no, no sé cuál es tu problema político. Yo te digo, esta es la solución técnica. No, no, no creo que sea así como se tenga que trabajar. yo lo comparto, y de hecho, cuando me fui, digamos, cuando se anunció en marzo que me iba del gobierno a los pocos meses, abrí mi cuenta de Twitter y me dediqué a defender al gobierno hasta fin del 19 como un militante, ¿no? Claro, claro. Y me peleé con gente, la verdad que me arrepiento de haberme peleado, no vale la pena pelearse, eso No, no, hay que tratar de no pelear. Sí. me he peleado, y la verdad que no vale la pena, pero sí defenderlo, no como un técnico, en eso estoy de acuerdo. Obviamente después pasó el tiempo, y la verdad que no me gusta Twitter, así que ya no lo sigo mucho, eh, pero no, a mí me parece que, voy a contar una sola cosa que sí pasó y nunca lo conté, pero vale la pena ahora porque puede ayudar en el futuro. O sea, cuando se hizo el acuerdo con el fondo pidió suba de impuestos, ¿sí? O sea, y una era, Claro, era retenciones, ¿sí? Y algo se hizo, ¿te acordás que se hizo después una cosa medio, al final medio nominal, que no fue sí. lo mejor, pero bueno.
Y obviamente el ministro de Agricultura se vino enojadísimo con el segundo de él a mi oficina. Y yo digo, mira, yo me estoy yendo al gobierno, pero te quiero decir algo que para mí es fundamental. Si vos no acá lo que hay que hacer es cambiar el equilibrio político en el país. Si vos pensás en solo, tan en el corto plazo, no vamos a salir y después va a venir el kirchnerismo y te vamos a poner peores retenciones. Entonces vos tenés que tener una visión más intertemporal. En su momento no me, no me hicieron caso, no los convencí. Pero tiempo después, cuando volvió el kirchnerismo y tuvo esta política nuevamente muy agresiva hacia el campo, me escribieron y me dijeron, bueno, la verdad que vos tenías razón, y, o sea, hay que mirarlo con esa perspectiva. No sé si se lo puede lograr, pero me parece que, de nuevo, siempre hay que apuntar a estirar el horizonte de planeamiento en la política argentina, porque el corto plazo no vamos a poder resolver nada. No, estoy de acuerdo con vos. Yo tengo ahí otra anécdota, me parece que lo hacía Pablo Gerchunov como funcionario con alguno. En el 2001, año 2000, perdón, Argentina convertibilidad deflación en el sector energético que estaba en su mejor momento, ¿no? Ujú. Noventas. En las tarifas reguladas estaba el ajuste por el PPI de Estados Sí, Unidos. Y viste, Argentina estaba en recesión, deflación. Entonces se le fue a pedir que se pueda postergar eso en un acuerdo. Y a los sectores, a las empresas les cuesta mucho pensar en esos términos, obviamente. Entonces, no, ustedes son unos comunistas, quieren romper todo, esto funcionó bien, es un contrato. Y la verdad que tenían razón, era un contrato. Pero yo ahí una reflexión también que con lo de los equipos, me parece importante, ojalá, es importante que la gente que está en el gobierno y que tiene predicamento y conocimiento de un sector, en vez de convertirse en un representante del sector dentro del gobierno, sea un representante del gobierno claro, y invierta su credibilidad en arrastrar a que el sector exacto, acompañe con una visión de largo plazo, como vos decís, ¿no? exacto. O sea, porque si es al revés, es la puja en la que terminás, No, es una no, catástrofe. no ayuda, Entonces, no cambia eh, la dinámica, si es al revés. pero bueno, tiene que haber un gobierno que logre construir internamente ese consenso de cuál es el programa, mostrar internamente los beneficios de ese programa para que después todos se conviertan en representantes de ese programa frente a los sectores, porque los sectores, su primera reacción va a ser, como bien dice Mauricio, ¿Dónde? genial, pero la mía está, ¿no? Claro, claro. O sea, y es así, y uno no les puede pedir tan fácilmente que piensen en el equilibrio general o que piensen. No, no. Ahora, ese es el desafío, porque evidentemente con la estructura que tenés hoy, las urgencias que tenés que tocar intereses sectoriales por todos lados. Sí, Eh, Así que, sí. Bueno, lindo desafío. Nico, te agradezco mucho la charla, un placer como siempre y quedamos en contacto, ¿sí? Dale, no, el placer mío y sí, podríamos hablar horas de estas Sí, cosas, así que te agradezco un montón. vale, un abrazo. Abrazo. Chao.